Bueno, es un gusto para mí participar de esta difusión sobre las herramientas contra la leyenda negra. Yo soy argentino, licenciado en Historia por la Universidad de El Salvador, he ejercido la docencia universitaria en la carrera de Historia en la Universidad de El Salvador y en la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina. Integro algunas instituciones como la Academia Argentina de la Historia, la Academia de Ciencias y Artes de la Comunicación, el Instituto Cultural Argentino Uruguayo, entre otros. También tuve el privilegio de integrar, siendo en ese entonces el más joven de todos los que conformaron en 1992 la Comisión Nacional de Homenaje al quinto centenario del descubrimiento de América, desde 1988 a 1992. Una asociación que fue absolutamente una iniciativa privada, no tuvo ningún sponsoreo oficial, pero que quisimos, en ese momento la presidía el ya fallecido historiador Armando Alonso Piñeiro. No queríamos que pasara desapercibido aquel hecho del 12 de octubre de 1492 y todo lo que implicó no solo para América, sino para España y para el resto de la humanidad. Dicho esto, yo he publicado recientemente un libro que se hizo la presentación en Buenos Aires primero, luego en mayo en Madrid, que lo presentó al libro Paloma Hernández y José Javier Esparza, y recientemente he dado unas conferencias en la Asociación Héroes de Cavite y en la Fundación de Naes sobre este libro que titulé Hispanidad, escritos en defensa propia. Es un libro particular porque yo tengo otros libros publicados de temas históricos que tienen una temática, un personaje biografiado. Este libro, Hispanidad, escritos en defensa propia, en realidad es la recopilación de artículos míos, cartas de lectores, comunicaciones académicas, desde el año 1988 hasta el 2022. Creo que con distintos hechos que se han sucedido, ya podría haberle incorporado otros artículos que he publicado. ¿Cuál es el motivo de este libro? Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Claro, uno ya ha recorrido más camino del que queda por recorrer. Entonces, mirando hacia atrás, yo llegué a la conclusión de que si he escrito sobre distintos temas, periodísticos, políticos, pero vi que había un tema que tenía un hilo conductor desde el año 88, es decir, hace 35 años, que era la defensa del concepto y la cosmovisión de la hispanidad. Esa resultante que se produjo cuando España arribó a las costas de América y que luego del proceso de conquista, el establecimiento de ese imperio español en América, donde se va a producir un hecho que para mí lo hace único en la historia de la humanidad, que es el mestizaje cultural y de sangre, donde el conquistado se nutre del conquistador y el conquistador del conquistado, y que va a cambiar, como dije, como mencioné, la realidad americana, la realidad de España y la realidad de la humanidad. ¿Por qué? Más aún luego de la circunnavegación de Elcano y Magallanes, ese imperio global va a tener un sinnúmero de peculiaridades que lo hacen único.
podríamos equipararlo, salvando tiempo y espacio, con lo que fue el Imperio Romano. ¿Por qué digo esto? Porque el imperio que conquista va a incorporar, como en el caso del Imperio Romano, las provincias. Hispania va a ser una de ellas, y donde van a ser súbditos de ese imperio. Bueno, tenemos hasta emperadores nacidos en Hispania como Trajano. El Imperio Español en América va a tener esas características. Desde el punto de vista cultural, se va a producir ese mestizaje cultural y de sangre, donde España va a traer a América la civilización occidental, que es el legado de la filosofía griega, el derecho romano y algo que es relevante en este proceso, que es la fe cristiana. Partiendo de la base que en 1492 España, los reyes de Castilla y Aragón, con Isabel y Fernando, van a terminar de la reconquista que duró, como todos sabemos, 7 siglos, ese espíritu de la fe cristiana, de la expansión y de la consolidación de la fe cristiana, va a ser ineludible e inseparable del proceso de conquista en América, donde van a cumplir un rol fundamental las órdenes religiosas, que van a imbuir a esa conquista de ese espíritu religioso, llamémosle desde los mercedarios, agustinos, dominicos, franciscanos, jesuitas y otras órdenes, pero que van a llevar justamente en esa particularidad de ese imperio peculiar, donde España va a trasladar sus instituciones. Por eso es la comparación con el Imperio Romano. ¿Por qué digo esto? Porque la leyenda negra, la antigua leyenda negra que se va a establecer durante los siglos XV, XVI, XVII, que bien lo trata, entre otros autores, Iván Vélez desmontando la leyenda negra o Elvira Roca Barea en Hispanofobia, va a surgir en algunos sectores de Italia, pero particularmente en las potencias europeas de entonces que no podían vencer militarmente a España. Entonces montan esa gigantesca y obra de propaganda política, llámese Holanda, llámese Francia, llámese Inglaterra, para denostar a España. Esa leyenda negra va a chocar con la realidad de los hechos, con la verdad histórica y con las verdades objetivas. Porque ese imperio, a diferencia de lo que se pretende equiparar al colonialismo de la segunda mitad del siglo XIX, justamente por la mayoría de las potencias que son promotoras de la leyenda negra contra España, van a ser un colonialismo netamente extractivo. En cambio, el imperio español, como fue el imperio romano, es un imperio generativo. ¿En qué sentido? ¿Buscaban riquezas? Sí, obviamente. Ahora, esa búsqueda de riquezas iba acompañada con el establecimiento no de factorías comerciales, sino de ciudades, de caminos reales, de universidades. Pensar que cuando se funda Harvard, en América Hispana había ya alrededor de 15 o 20 universidades ya fundadas. Y cuando comenzará el proceso de independencia en los distintos países americanos, ya había 35 universidades fundadas por España. Universidades a las cuales no van a tener la exclusividad los peninsulares, ni los españoles americanos, o como los llamamos acá los criollos, es decir, los españoles nacidos en América, sino van a tener acceso todas las comunidades indígenas, los mestizos, producto de este mestizaje de sangre. Ejemplo más claro,
podemos citar al Inca Garcilaso. Es decir, estas instituciones que traslada España a América, llámense las universidades, los cabildos, las audiencias, los virreinatos, los regidores, se va a crear la figura del defensor de indios, impensado en otro proceso de conquista. Es decir, no hay comparación, no hay un parámetro que pueda equiparar la obra hecha por España con los conquistados, y que va a dar a este peculiar imperio 300 años sin ningún tipo de sobresalto, considerando la extensión de ese imperio. Si pensamos que desde Alaska hasta el estrecho de Magallanes, al Cabo de Hornos, y la tercera parte de lo que hoy es Estados Unidos, algo que tampoco se difunde con demasía con la intención anglosajona de acallar los orígenes hispánicos justamente en Estados Unidos, vamos a ver que en ese imperio no hay guarniciones militares numerosas, porque es un imperio que durante 300 años prácticamente internamente, más allá de que va a tener agresiones externas de otras potencias europeas, por citar una, recuerdo en el siglo XVIII el intento británico de atacar Cartagena de Indias, donde Blas de Leso, ese héroe español pero hispanoamericano, va a defender y va a vencer a esa flota abrumadora que traía un ejército muy superior a lo que contaba Blas de Leso. Bueno, Blas de Leso va a defender esa plaza con peninsulares, pero la gran mayoría ya son mestizos y son indígenas, que van a combatir en defensa de la soberanía española en América. Estos hechos se van a dar en distintos sucesos. Las invasiones, el intento y concretadas, las invasiones inglesas al Río de la Plata, similar situación, van a ser vencidas por peninsulares, criollos, mestizos e indígenas en 1806 y 1807. Y así podemos seguir enumerando ejemplos. Pero, volviendo al tema que me ocupa en el libro son distintos artículos de distinta naturaleza y sobre distintos personajes. Uno de ellos es la defensa de Fray Junípero Serra, ese fraile mallorquí franciscano que va a crear de las 30 y pico de misiones en California, él va a ser el creador de 9 misiones, y que hoy la toponimia no nos puede, no puede llevar a dudas cuando vemos que San Francisco, Los Ángeles, Santa Bárbara, Santa Mónica, Carmel, Sonoma, es decir, son todas ciudades que se erigen sobre las propias misiones creadas por los franciscanos, y donde Fray Junípero Serra va a ser un personaje muy particular, un fuerte defensor de los indígenas. Inclusive hay un hecho que por abuso de un gobernador, creo que Farrés, sobre la población indígena, Fray Junípero Serra va a escribir al virrey Bucareli, quejándose, y se considera la carta, tiene otro título el documento, pero es considerada la primera carta en esa zona del Imperio Español, en la Baja California, de la defensa de los indígenas. Tal es así que Bucareli va a deponer a este gobernador. Y así encontramos infinidad de casos. Cuando Juan de Garay funda por segunda vez y en forma ya definitiva, la primera había sido en 1560 por don Pedro de Mendoza, en 1580 Juan de Garay va a fundar la ciudad de Buenos Aires, ya hay mancebos de la tierra, es decir, una expedición que baja desde Asunción, hoy capital del Paraguay, funda Buenos Aires, y ya
en ese grupo fundador ya hay mancebos de la tierra, hay mestizos, hay peninsulares, hay criollos, y curiosamente una de las fundadoras, es Ana Díaz, es decir, una mujer, algo que el feminismo que hoy vivimos, o este neofeminismo que hoy vivimos de la cultura woke, jamás ha reivindicado en la Argentina. Pero, ¿qué características tendrá este imperio que yo menciono en este libro? Todas las instituciones que traslada España a América, que ya mencioné algunas, pero después las obras arquitectónicas, los hospitales, los protomedicatos, donde los criollos, los mestizos y los indígenas van a poder acceder, inclusive luego de transcurrido un tiempo, ya no van a ser los médicos que surjan de dichas universidades o de protomedicatos, no van a tener que convalidar y ser convalidados sus títulos desde la metrópoli. Es decir, es un peculiar imperio donde las instituciones que se trasladan van a tener características propias. Allí va a surgir el derecho indiano, el Consejo de Indias, y donde un súbdito del Virreinato de Nueva España, o del Virreinato del Perú, o del Virreinato del Río de la Plata, va a ser tan súbdito del soberano español como un habitante de Castilla, de Navarra, de Flandes, de Italia o de Filipinas. Es decir, en ese imperio donde no se ponía el sol. Y creo que lo menciono también en el libro, el rol que cumple esa maravillosa fuente intelectual de pensamiento que es la Escuela de Salamanca, donde sacerdotes como Francisco de Vitoria, el padre Suárez, Cano, van a producir algo que es insólito y que engrandece al Imperio español, cuando en pleno apogeo del imperio, es decir, donde no se ponía el sol, Francisco de Vitoria va a cuestionar, o a preguntarse, más que a cuestionar, si realmente España, el imperio, tenía derecho a la conquista y a la evangelización de los pueblos americanos. Y Carlos V, hablamos de aquel emperador casi omnipotente, y a pesar de tener un aval, que es una bula papal para el derecho de conquista, va a parar hasta que los teólogos de Salamanca, en aquella, como lo había sido la disputa de Valladolid también, emitan su opinión. O sea, va a parar los procesos de conquista de los nuevos territorios a conquistar. Es decir, esto es algo, la verdad, que engrandece el concepto y la misión y la cosmovisión que tenía España sobre América. Asimismo, este proceso de evangelización que se va a dar va a llevar a la unificación y a la buena relación entre los miles de pueblos indígenas que existían, que no hablaban la misma lengua, que tenían distintas culturas y que por lo tanto se mataban entre ellos. El Fray Junípero Serra, volviendo a él, es el que logra, por ejemplo, logra armonizar la relación entre cheroquis y comanches y apaches, que tenían odios viscerales. Asimismo, en el Perú, luego de producida la conquista, vamos a ver que enorme cantidad de la nobleza inca sus princesas van a casarse en matrimonio con capitanes, con conquistadores españoles. El Inca Garcilaso es nieto de una princesa inca, y esos incas van a
inclusive concurrir a España. España les va a hasta otorgar sus títulos, va a reconocer esa nobleza. Es decir, es un imperio con una particularidad única. Por lo tanto, que lo hace tan singular e irrepetible en la historia de la humanidad. Por eso es que la leyenda negra, aquella montada que mencioné anteriormente, es una tremenda falacia que es un elemento nada más que de propaganda política. A partir de, yo creo que también lo menciono en el libro, en principios del siglo XX, empieza toda una corriente, sobre todo en España, pero también en América, de revalorizar esa herencia hispánica contra la leyenda negra y reivindicar realmente este proceso maravilloso que fue la conquista, evangelización y la constitución del Imperio Español Americano. Y acá, lo voy a decir sin pedantería, pero como argentino, tengo el honor de que el concepto de hispanidad, más allá de que se hablara de la monarquía hispana o el mundo hispánico, el concepto de hispanidad que va a trasladar ese enorme pensador español que fue Ramiro de Maeztu en su ensayo Defensa de la Hispanidad, va a surgir en Buenos Aires, en una amistad coloquial que va a tener Maeztu cuando es embajador del Reino de España entre 1828 entre 1928 y 1930, con un jesuita español residente en Buenos Aires, que es Zacarías Vizcarra. Zacarías Vizcarra va a escribir un ensayo en 1933, que fue reeditado en 1995 en la Argentina, que se llama Vocación de América, que es una revalorización de justamente de lo que estamos hablando, la acción de España en América y el concepto que cubrió a esa conquista particular y única. Bueno, en esa relación entre de Maeztu y Vizcarra, y en esos tiempos donde comenzaba a revalorizarse la acción de España y el pasado hispánico, distintos países en América, en la Argentina es en 1917, cuando el presidente Hipólito Yrigoyen, primer presidente de la Unión Cívica Radical, va a establecer el 12 de octubre como día fasto patrio, denominándolo Día de la Raza. ¿En qué sentido? No en un sentido biológico, sino en el sentido de exaltar justamente ese mestizaje cultural y de sangre, y está claro en el decreto, leyéndolo, que es la revalorización de la raza en el sentido de raza americana, es decir, el producto y la consecuencia de ese mestizaje. Bueno, en los años 30, Vizcarra con de Maeztu, lo cuenta de Maeztu en su ensayo, Vizcarra le dice, más allá de que todos entendemos cuál es el sentido dado al Día de la Raza, como Día de la Raza, creo que lleva equívocos. Por lo tanto, es más conveniente, o creo más conveniente y más claro, que sea el Día de la Hispanidad. Entonces, Maeztu dice, como los cristianos se consideran parte de un todo que es la cristiandad, los hispanos deberían quedar encubiertos en un todo que es la hispanidad. Y allí surge su ensayo Defensa de la Hispanidad, y distintos países de América pasan a denominar al 12 de octubre como el Día de la Hispanidad. Algunos no. Por ejemplo, el Uruguay sigue conservando al día de hoy el 12 de octubre como el Día de la Raza, con el sentido que mencionamos. No con un sentido biológico, sino espiritual. O con aquel pensador mexicano Vasconcelos hablaba de la raza cósmica, es decir, la raza surgida de
de ese mestizaje. ¿Por qué unifiqué los artículos escritos entre 1988 y el 2022? Es porque en la Argentina, en 1988, justamente cuando se acercaba los 500 años del descubrimiento, un grupo de diputados de distintos partidos políticos presenta un proyecto de resolución decretando al 11 de octubre como el Día de la Soberanía de América y del Caribe, es decir, desnotando al 12 de octubre. Poco a poco, esa tendencia, que no solamente es en estas tierras, sino en España mismo y en todo el mundo, comienza o va dando los pasos a la recreación de una neoleyenda negra que empieza a cobrar fuerza, basándose sobre todo en la década del 60, cuando la batalla ideológica, el conflicto de la Guerra Fría estaba vigente. Recordemos aquel libro del uruguayo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, en la cual habla de 90 millones de indígenas asesinados, cosa que es un disparate, y que él mismo, antes de morir, dice sobre ese libro, dice, fue un panfleto político. Pero comienza lentamente el surgimiento de una neoleyenda negra y que cobra fuerza cuando, a partir de los 90, cuando el mundo socialista se derrumba como modelo político, económico y cultural, la caída del muro de Berlín, el fin de la implosión de la Unión Soviética, y donde la izquierda cultural la izquierda ha perdido la Guerra Fría, ha perdido la lucha armada en todo el continente americano. Entonces, esa izquierda se recrea en lo que hoy conocemos o lo que hoy se autodenominan los movimientos progresistas, en América nucleados en el Foro de San Pablo y en el Grupo de Puebla. Y allí comienza una neoleyenda negra que ataca fundamentalmente la herencia hispánica. Y que este ataque a la herencia hispánica va aparejado en un ataque que es indisoluble, como decíamos al principio, la conquista, la presencia de España y el surgimiento de ese mundo hispánico en América con la religión católica. Porque después de la Reforma ya no va a ser solamente el cristianismo, sino la monarquía española va a ser la monarquía católica. Y tenemos ejemplos, cómo empiezan a desmontar poco a poco aquello que nos identificaba en esa cosmovisión, legado de la hispanidad, del mundo grecolatino y de la fe cristiana. Vemos el 12 de octubre en Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez, pasa a denominarse Día de la Resistencia Indígena. En el 2010, en la Argentina, el gobierno de Cristina Kirchner lo pasa a denominar por un decreto, deja de ser el Día de la Hispanidad para designarse como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Una entelequia que no dice nada, porque diversidad cultural, bienvenida sea, y existe y existió y va a seguir existiendo. No es lo mismo un habitante de la Patagonia que uno de la zona cuyana cordillerana o del acuífero guaraní o del Alto Perú, como no es igual un habitante del Orinoco
al de los llanos venezolanos, es decir, esa diversidad cultural que nunca España negó en América, por lo que al revés, se enriqueció de ella, pasa a ser tomado como un ejemplo. Esto a la par de la demolición y demonización de todos los símbolos del concepto de hispanidad. Recordamos en el 2020, que yo lo menciono en el libro, cuando se produce ese trágico y deplorable asesinato de ese ciudadano norteamericano de raza negra, George Floyd, que allí comienza todo un movimiento de los denominados Live Black Matter, que empieza con la destrucción de estatuas de Fray Junípero Serra, que valga mencionarlo, es el único hispano que está en el Capitolio de Estados Unidos, pero también las estatuas de Colón, las estatuas de Cervantes, inclusive llegan hasta derrumbar las estatuas de Jefferson. Y se salvó Washington por muy poco. En Perú, la estatua de Pizarro no llega a ser destruida porque el gobernador o el jefe de gobierno de la ciudad de Lima lo retira, lo ubica en un depósito para que no sea vandalizado. Y en la Argentina, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el monumento a Colón, que estaba emplazado por detrás de la Casa de Gobierno en el justamente Paseo de la Rábida y la Avenida Colón, que hoy sigue manteniendo el nombre, avenida se llama Paseo Colón, es desmontado, un monumento, en realidad más que un monumento es un complejo escultórico de mármol, elaborado por un escultor florentino, Arnaldo Socchi, que él mismo dice, donde hay muchas obras de él en Italia sobre todo, que él dice que es su obra maestra como escultor y que fue donado por la colectividad italiana en 1921. Ese monumento es desmontado con los argumentos de la leyenda negra y es suplantado por el monumento a Juana Zurduy, quien, a través de una donación del presidente Evo Morales de $1 millón. ¿Quién era Juana Zurduy y por qué el interés de Evo Morales? Porque Juana Zurduy había nacido en el Alto Perú, es decir, hoy Bolivia, anteriormente parte del virreinato del Río de la Plata, y había sido una combatiente durante el proceso de independencia. ¿Cuál fue la intención de reemplazar a Colón por Juana Zurduy? Crear, es decir, dos símbolos antinómicos, opuestos, y además que sea una mujer. Y acá viene lo falsario de este argumento y del relato, que se niega con la verdad histórica. ¿Por qué digo esto? Porque Juana Zurduy, efectivamente, nació en el Alto Perú, era una mestiza, hija de un americano, de un español americano o criollo de origen vasco, Azurduy, con una indígena. Y su marido, Padilla, era un español americano, es decir, un criollo. ¿A qué voy? Juana Azurduy no hubiera existido si Colón no hubiera llegado a América en 1492, porque no hubiera existido el mestizaje. Es decir, es una falsaria búsqueda de crear una antinomia. Esto es un símbolo de lo que se ha abonado en estos últimos años para recrear, a través de lo que Ernesto Laclau, ese marxista que escribe La reinvención del socialismo, es decir, es una nueva faceta de cómo se acomoda la izquierda a los nuevos tiempos, y donde la batalla cultural que se está dando conlleva
justamente una de sus páginas es la destrucción del concepto y de la cosmovisión de la hispanidad. ¿Por qué? Creo que si borramos nuestros orígenes, borramos nuestras identidades, nos hacen mucho más maleables a un mundo que hoy se presenta, un mundo globalista, manejado por unas élites universitarias. Lo vemos en Estados Unidos, la mayoría de las universidades están tomadas por esta nueva izquierda. Valga el ejemplo de la Universidad de Stanford, donde el Consejo Académico sacó del campus universitario el nombre de Fray Junípero Serra por considerarlo no me acuerdo los términos ahora, pero son términos muy duros, prácticamente un genocida. Es decir, estas élites universitarias y estas élites de dominación que tienen amplia difusión en los medios de comunicación, en las empresas digitales, donde emplean la cancelación como método para censurar todo lo políticamente incorrecto a su criterio, y que buscan implantar un globalismo que hace a sus intereses y que, paradójicamente, la izquierda, esta nueva izquierda, le es absolutamente funcional en su accionar. ¿Por qué decía esto? Negar otro legado, que lo guardé para el final, pero otro legado realmente que no tiene comparación con ningún proceso, es el legado de esa lengua, que es el español, que hablan 600 millones de personas en el mundo, y que es cuestionado, valga lo absurdo y trágico, porque si no fuera trágico sería grotesco, por minorías identitarias. Lo vemos en España con los separatistas catalanes, vascos, y lo vi estando allí en Madrid cuando se permitió el uso en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, hablar a esas minorías en sus lenguas. Y entonces que todos los diputados tenían que usar un piringuillo, un traductor, que además les traducía al catalán, le traducía en español lo que hablaba el diputado vasco, es decir, un absurdo. Pero ese absurdo yo creo que es parte de la demolición o el intento de demoler esa Constitución del 78, esa unidad de España que la socava a través de socavar su lengua. Así vemos los casos de que se han prohibido el uso del español. Ahora se está revirtiendo por las últimas elecciones de mayo, pero en ciertas comunidades autonómicas que no se podía hablar español. Y esto lo pongo a la par a los separatismos de España con el surgimiento en Hispanoamérica de los movimientos neoindigenistas, que niegan la soberanía de los Estados-nación. Para poner el ejemplo, en la Argentina, en el sur argentino existe lo que se llama la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche. En el sur de Chile con mucha mayor fuerza, porque los mapuches, o sea, araucanos, son originalmente del sur de Chile, de la Araucanía, la Confederación Arauco-Mayeco en Chile, que desconocen ambos movimientos, entrelazados entre sí, desconocen la soberanía tanto del Estado chileno como del Estado argentino. Desconocen la Constitución de Chile como la Argentina, los símbolos de Chile como de los argentinos. Ahora bien, desconocen las dos soberanías de los dos estados, pero promueven la creación de un estado mapuche, que denominan Gualmapu, que abarcaría, si ustedes ven el mapa,
abarcaría todo el sur chileno, toda la Patagonia argentina, llegando inclusive hasta la mitad de la provincia de Buenos Aires, convirtiendo a ese estado en un estado bioceánico. Sin duda un disparate, porque todas las constituciones surgidas cuando después de las guerras civiles que se produce, yo soy un convencido de que los procesos de independencia, cuando se inician en el siglo XIX, vienen en realidad acompañadas con un proceso de guerra civil que se va a extender por muchos años, pero a partir de 1860, más o menos, las nuevas repúblicas hispanoamericanas establecen su constitución. Y uno de los puntos es la igualdad de todos sus habitantes, más allá de su origen racial, religioso, étnico, lo que hace y que establece la igualdad ante la ley de todos, más allá de su origen. También esto a qué apuntaba. Hispanoamérica es un país de recepción de inmigrantes y a finales del siglo XIX van a venir inmigrantes de todos los rincones del mundo. Es decir, acá se les dice turcos, pero en realidad eran súbditos del Imperio Otomano, así que había libaneses, sirios, iraquíes, egipcios. Se le dice rusos, pero había rusos, sí, pero también había polacos que vienen, croatas, que es una comunidad importante en la Argentina, pero alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Franceses, italianos, españoles sobre todo, y acá se lo decía el otro día un amigo español, vienen inmigración vasca primero, y después la más numerosa es la asturiana y la gallega. Y yo le decía, imagínate que esas corrientes se hablaran hoy en gallego, en bable o en vasco. Bueno, no, lo que los unificó fue que el hablar el español, algo que hoy está cuestionado. Pero volviendo a los neoindigenistas, vemos que en esta creación, que es una entelequia, pretenden un Estado soberano. Y curiosamente, tienen su representación internacional en Bristol, Inglaterra. No me extrañaría que Naciones Unidas, en pocos tiempos, en su equívoco derrotero, les reconozca algún tipo de representación a estos movimientos indigenistas, que a mí me hacen recordar cuando el gobierno separatista catalán establecía, no podemos decir embajadas, pero sí representaciones catalanistas a la par de la Embajada de España, que era la representación nacional. En estos términos, yo creo que esta nueva leyenda negra, que recoge elementos de aquella vieja leyenda negra, hoy está poniendo su mira con esa intencionalidad y con un agravante. Muchos de los gobiernos hispanoamericanos apoyan estas iniciativas. Lo vemos a López Obrador en México, Evo Morales en Bolivia, el gobierno argentino actual, que apoyan a estos movimientos neoindigenistas, teñidos de neomarxistas, y que usurpan tierras, producen actos de violencia, ya sea contra propiedad privada o propiedad pública, y el Estado se mantiene ausente. Esto, a mi entender, ¿qué implica? Que estamos inmersos en una batalla cultural, pero que tiene sus efectos concretos en el día a día, en lo político, en lo cultural y en lo que hace a la esencia del Estado-Nación, que todos estos elementos que mencionamos lo cuestionan.
levantando las banderas del pluriculturalismo, cuando algo que sucede también en España, y donde esta pluriculturalidad lo que hace no es neutra, sino lo que hace es socavar justamente porque diversidad cultural es enriquecedora. Ahora, cuando se trata de imponer desde el poder un pluriculturalismo que lo que hace es atentar contra la propia identidad nacional y la propia condición de Estado-nación, estamos hablando de otra cosa, de un proyecto político muy claro. Sirva como ejemplo Evo Morales, que hoy está enfrentado con su sucesor y a quien él apoyó, el presidente Arce. En el mes de noviembre del año pasado, cuando se reunió acá en Buenos Aires la CEPAL, que salvo el presidente Ortega de Nicaragua vinieron todos, tampoco vino Maduro, porque bueno, era complicado que saliera de Venezuela, había una orden de detención por parte de Interpol en la Argentina, pero después vino Díaz-Canel de Cuba, vinieron todos. Y Evo Morales allí, que no tenía función de estar, porque era una reunión entre jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores, y Evo Morales era un expresidente. Pero aquí estaba muy bien atendido por el gobierno argentino. Y él tiene un proyecto en su cabeza, que lo ha hecho público. Recordarán un organismo que se creó, fundado por Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Ignacio Lula da Silva, que fue el UNASUR. Bueno, el UNASUR fracasó con la derrota de Lula en Brasil, luego, bueno, ahora ha vuelto a elegir, con la derrota del kirchnerismo en la Argentina en el 2015 por parte de la fuerza que encabezaba Mauricio Macri, que gobernó 4 años, lamentablemente una experiencia fallida por propios errores. Ese UNASUR desapareció. Y yo lo menciono en el libro, el epílogo. Evo Morales lo manifestó, quiere recrear ese UNASUR, pero dándole una vuelta de tuerca más, llamándolo RUNASUR. Runa, en lengua quechua, que además, valga la digresión, Evo Morales no habla español. Esa RUNASUR lo plantea así: una confederación sudamericana de pueblos indígenas, contraponiendo, va de suyo esto, a los estados nacionales, a los estados soberanos, donde existen comunidades indígenas y están absolutamente asimiladas. Es decir, por un lado, bueno, demuestran que tal genocidio no existió, pero que están completamente asimiladas. Es decir, yo he conocido mapuches en el sur, diaguitas en el norte, guaraníes en el litoral correntino, limitando con Paraguay, donde el guaraní es lengua cooficial, pero la lengua es cooficial porque hay regiones donde el guaraní es muy fuerte, pero no se atenta contra el español. La lengua oficial del Paraguay es el español. Es decir, es reinventar, y acá yo voy un poco a la teoría de Laclau, cuando este marxista sostiene, en aquellos varios ensayos que tiene, en la regeneración de la nueva izquierda del siglo XXI. Entonces él dice que hay que buscar una sociedad agonística y donde no hay un conflicto en que inventarlo. Entonces, en este modelo globalista se enfrenta, en esta cultura woke, al hombre con la mujer, se recrean los indigenismos
que atentan contra la propia identidad y contra el propio pasado histórico, y en donde la hispanidad, esa cosmovisión que nos dio el ser, que nos dio el ser y que nos llevó a ser parte de ese mundo occidental, de esa cultura occidental, con las bases en Roma, en Grecia y en la fe cristiana, es o se intenta demolerla. Por lo tanto, Hispanidad, escritos en defensa propia, este libro que he publicado, es un pequeño aporte para esa lucha y para esa batalla cultural que todos los que nos consideramos herederos de ese magnífico legado que es la hispanidad, debemos defender. Por eso el subtítulo, que casi tendría que pagar derecho de autor a Ramiro de Maeztu, no lo digo en un sentido individual y personal, en defensa propia, no, en defensa de todos aquellos, no importa en qué lugar del mundo se encuentren, valoran, rescatan y enaltecen ese fenómeno que fue el Imperio Español y el legado que nos dejó y que es la hispanidad hoy cuestionada y hoy, como digo, una ciudadela sitiada. Dependerá de nosotros y de todos los que creemos en ella hacer nuestro aporte en la defensa de esta batalla cultural. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias.